Bueno, llegó la hora del debate. Hemos hecho que David se nos lea en inglés encima. Sí, mi dominio del inglés, como sabemos, es grande y arduo. Y Y bueno, me he entonces, perdido alguna cosilla, algún doble sentido, pero yo he visto cosas interesantes en este cómic. En especial la estética, la maravillosa estética que tiene, ¿no? Esos colores primarios que utiliza Javi Rodríguez, que es realmente su fuerte, ¿no? Y sobre todo que se ha especializado en portadas que, claro, con esos colores primarios que hay que hace, decir que las pagan mejor que las páginas. sí, Sí, las pagan mejor. cunde más. Pero son súper llamativas. Realmente cuando ves una de las portadas de él, Muchas portadas no utilizan ni siquiera tinta. sí. No tienen bordes. O sea, podemos. No hay bordes, no hay. Es solamente el recorte de la figura, que es cuando llega. Cuando digo yo que tiene mucha influencia de Steve Ruth o de. Bueno, Steve Ruth sí que utiliza tinta, pero Steve Ruth mezclado tal vez con un poco del grafismo pop o el grafismo Es de los que años 70, es ¿no? es de donde mama él, sobre todo, ¿no? De ese pop, de esos colores vivos y tal, que realmente las portadas venden por sí solas, ¿no? Y esa estética retromoderna, muy fresca, muy guay, porque tú la ves y sin ser seria, porque no es un dibujo realista, es una cosa intermedia entre cartoon y un poco más real o un poquito más humanizado, no sé decirte, y realmente tiene un estilo muy peculiar, ¿no? Y a mí me ha llamado la atención más que le pega muchísimo a Spider-Woman, que yo creo que la reinventa en este tomo 6, ¿no? Prácticamente Yo creo que ya la... estaba reinventado un poco del tomo 5 del que ya hablamos, que es cuando empieza a tocar, donde ya surge el uniforme nuevo y todo eso, porque la Spider-Woman, como ya hemos contado, pues hubo varias versiones, pero es que esta inicial incluso llegó a superar a Spider-Man al ser un personaje tan diferente a la casa madre, que sería el homónimo masculino. Ujú. Yo creo que sí que ahí se pudo permitir el lujo de jugar, teniendo en cuenta que para mí, justo con el de Mrs. Marvel, el traje de Spider-Woman, de Drew, de Jessica Drew, es uno de los más, no voy a decir eróticos, que a lo mejor alguien me pega Pero un cachete, es... Pues a mí me gusta y aquí el... este lo cambia ya a una especie de Claro. Robin, un poquito Catwoman, lleva No, sus gafas, su moto. pero es que ella, claro, es que quiero decir, la estética esa chica te la puedes encontrar por la calle. Sí, sí, no, en verdad, no es casi un uniforme, es que Es que le básicamente quita el uniforme. Hace como es las una. películas de Marvel de Sony, les quita los uniformes y los No, convierte en... más que las de Sony, las de Marvel. Las de Sony También. mantienen casi todas el uniforme. No, Todas les son. quita, les pone trajes negros, no les pone los... Me refiero que digamos que se olvida un poco de los trajes antiguos Sí, sí, ochenteros sí, sí. y lo pone incluso pues Ese esa, look de ahora. modernillo, llevable, aunque ves que tiene ese aroma tiene los colores que tenía la Spider-Woman, pero un plan renove le hace, ¿no? Y yo Sí, creo que que a esta básicamente es una chica, camiseta con una una chaqueta, cazadora, con un cazador que encima. tiene también, el personaje tiene un poco un aire a esta Jessica Jones, ¿no? Porque tiene ese espíritu aparte del detectivesco, y ella que tiene mucha personalidad, que incluso tiene ese sentido o mujer, un poco Bridget Jones también, ¿no? Cuando está con el niño que no puede, con el niño que está lamentándose y tal, es una mezcla de varias A cosas. A ver, mí me hace sí, mucha sí gracia que me cuando una gustó. heroína Ujú. tiene que pasar o un héroe, tiene que pasar por penurias, ¿no? Por Cuando sociales, cosas normales, cosas normales que cotidianas. nos pasa a todos, empatizamos que también le pasa al superhéroe, Que ¿no? por cierto, te voy a decir una cosa, que también eso habría que investigarlo, ya que hablamos. Vamos a ver, si la pobre mujer no trabaja, no trabaja porque no trabaja y lo que tiene es una agencia de investigación con Ben Urich, el antiguo periodista de Pero en muchos investigación casos y no... dices, ¿de dónde? A ver, vive en un apartamento con el paisano este que le viene a echar una mano, que es el colega. Luego no, Vive en el mismo edificio que Hulka, ¿no? Algo así, la- la tiene de vecina. no, eso no lo sé. Porque Sí, como sí, algo de eso me no me parece que acuerdo. era que está de vecina o algo de eso. Un poco como Sí, Fins. pero escucha una cosa, pero que está muy bien, o sea, es que dices tú, o sea, tal como te lees el TVO, que es casi una sitcom, y dice, a ver, ¿quién no tiene poderes en Nueva York? Claro, lo raro es el que Porque, no tiene. Pero yo creo que bueno, en verdad, no, ahí en Nick verdad, Furia debe soltar panoja bien, ¿eh? bueno, ni Debe Furia es de soltar. Igual SIEU, que no sé. Hulka a los 4F, pues también se gana el sueldo ahí. O Bueno, sea, que decir, esta hay gente... que decir que los Cuatro Fantásticos siempre tuvieron problemas de dinero siendo inmensamente ricos. Ah, Porque, a sí. ver, claro, o sea, que es a lo que te voy. O sea, se le va a dar la explicación de que ellos vivían, saliéndonos un poco del tema,
pero lo que Marvel siempre intentaba justificar de que viven los superhéroes, ya que no hay un sueldo. Los Vengadores estaba justificado porque a Thor no le hace falta, tal, pero en el caso de los Cuatro Fantásticos es que Richard tenía un montón de propiedades heredadas de su padre, una muy, muy importante que era el rascacielos del edificio Baxter. Claro, el edificio Baxter, luego la Torre de las Cuatro Libertades, pues tú imagínate lo que es tener un rascacielos en la mitad de Nueva York. Pero bueno, con los alquileres. Cualquier patente de un invento suyo ya ganaría bastante. Pero bueno, digo, a ver si volvemos. Pero volviendo al tema, yo no entiendo de qué vive esta mujer. O sea, pues nada, de hacer algún caso y de yo creo que eso de los Vengadores que le pagan. No es importante tampoco realmente. Sin embargo, el caso de Spider-Man sí que es un tema recurrente, que siempre está pillado de pasta, que nunca tiene tiempo, claro, que tiene que hacer las fotos. También es como más chaval, ¿no? Ahí sí que. Sí, esta está como más hecha ya. Como quitando que ahora me lo han puesto el multimillonario tipo Tony Stark. Pues, oye, Jessica Jones también tenemos el problema que tampoco tiene un duro. De hecho, tiene todo hecho una puta mierda. Que no sé qué. También es otra que es una muerta de hambre, la pobre. Pero eso es identidad Marvel. Y en este caso, de Spider-Woman, yo creo que llevada. Desde mi punto de vista, yo creo que empezó la serie, el sexto volumen empezó en un mal momento porque había mucho crossover por el medio. O sea, ya había eventos. Entonces, claro, tienes 3 números o 4 muy majos. De repente ya te meten 2 cortes. 2 cortes porque, claro, pero mola porque es el tema del Spider-Verse, que no sé qué, que va a conocer a las otras pseudo o Spider-Woman que hay en otro universo, en este caso Gwen Stacy y tal, y le dices, bueno, vale, pero es que luego a los 3 números otra vez tienes el Civil War. Claro, y el Civil War ya te pega otro corte. Pero, ¿cómo empieza la serie? Dices, vamos a reventarlo un poco y te la ponen embarazada ya, en la portada. Me va a decir que esa portada no vende ya de por sí sola. Cuando la ves ahí con el bombo. Portada ya es icónica. Porque, dices, hostia, tengo que enterarme ahí. Superheroínas embarazadas nunca he dejado de ver. O sea, vamos a ver. La de las 4F, Desde Franklin Richards, que ya se considera casi el ser más poderoso del universo Marvel, por encima incluso de la entidad, que la entidad sería la interpretación de Dios en el universo Marvel, ¿no? Algo así. Desde Franklin Richards se vivió el embarazo. Es más, Franklin Richards nació casi como quien dice la zona negativa en otro universo y tal. Y luego ya tienes el caso de Wanda Maximoff, que es la Bruja Escarlata, por decir los grandes. Pero bueno, también Canario Negro tuvo su cosa con Clint cuando estaba casada con él, si se quedaba embarazada o no. Hamping con la avispa también creo que se habló en Los Vengadores de eso. O sea, que eso no es una cosa, que se tenga hijos no es. Y si lo llevamos a extremos, el Miracle Man, que el Miracle Man representa de una forma de un grafismo absolutamente adulto, como se pare un niño, vamos, o sea, que esas páginas que se vieron en Miracle Man que sacó Lamour, pues. Y pues ya todos los que vienen del futuro y todos estos futuristas del 2049 y todos que son hijos de... Pero nadie hasta el momento te había dicho lo difícil que era calentar un biberón o que el chaval te escupa en la camisa. Porque la frustración que tiene ella de que no tiene tiempo de hacer su trabajo por culpa del niño, que tiene que dejarlo. Y sin embargo, cuando está fuera, incluso divirtiéndose, que es una cosa muy guapa, cuando está esas viñetas con iconos. Simplemente te pone iconos de lo que están pensando cada uno. Y está pensando en el niño, en que se va a quemar la casa. Con eso me parece que es como un bombazo, como lo haría cualquier otro que no está disfrutando saliendo a la calle, no está ni disfrutando estando dentro. Bueno, sí está disfrutando porque está con el niño, pero pero luego tampoco es como que ya le ha cambiado toda la cabeza y ya ¿no? Su vida es el niño y es curioso porque eso es un reflejo, o sea, está muy bien pensado. Es un reflejo de la realidad. Eso es conocer el personaje y conocer un poco a las mujeres, quizás. Es cierto que Hopeless sí que hizo un trabajo anteriormente, y con esto yo creo que hizo un trabajo brillante porque ha cogido el tranquillo al personaje. También es cierto que creo que se me quedó muy corto. Muy corto, por lo menos en lo que hemos leído por ahora, que cuando cojamos algo más, pues a lo mejor algo más de información. A mí me llenó bastante en principio. Me pareció, por ejemplo, muy fresco también esas viñetas que hace, que según igual es una splash page, no lo diré bien nunca. Splash. Acuérdate de Splash, 1, 2, 3 Splash y luego Splash page. Splash page. Que la dibuja varias veces a través de la viñeta, sin separarla, la misma viñeta, como dando sensación de movimiento, que lo hace bastantes veces. Normalmente lo hace cuando hay una secuencia de acción, pero también lo hace cuando hay una secuencia, incluso cuando están en la fiesta y cómo van avanzando hacia adelante, ¿no? Es una forma de dar sensación de movimiento o de acción o de sensación en el mismo plano. Y es bastante original, en el mismo plano, sí. Sí, porque antes se hacía, por ejemplo, cuando una secuencia, una acción pasaba muy rápido en la misma viñeta, normalmente porque había que agilizar. O sea, las páginas son las que son y entonces tienes que meter una página alargada en que, por ejemplo, yo que sé, el personaje que sea, no te voy a decir Flash, porque bueno, Flash es el que va corriendo y entonces básicamente es que toda la página está dibujada con un rastro, ¿no?
Pero el caso, por ejemplo, de Spider-Man, precisamente, pues él hacía una voltereta y entonces te ponían un plano general y tú veías cómo empezaba la voltereta, cómo daba la vuelta a la voltereta, cómo acababa y luego cómo aterrizaba. Claro, eso te lo pero hace en ese todo, momento te lo hace todo en una sola viñeta. te lo hace en una sola viñeta, pero en estos casos, el 90% de las veces, lo que se veía, los momentos de movimiento como difuminados, y luego el primer plano, que es como acaba la secuencia, Ya. con el dibujo acabado. Para que no te perdieras. Exactamente, para que no te digas, vale, esto es lo que ha pasado, pero no es lo importante. Y aquí pasa lo contrario. pero Aquí es como si fuesen. Sí, pero yo creo que aquí lo utiliza. A ver, como el momento de acción está muy guay también. Pero yo creo que lo utiliza más como recurso visual. Es como más incluso... Para mí, en ese sentido, sí que lo reinventa. Sí, porque normalmente no se hacía así. Es que normalmente no se hacía así. O sea, es lo que pasa detrás. Y aquí, de repente, las dos primeras veces, que para mí es un acierto muy bueno, que es que lo repita muchas veces. Es que le da un ritmo especial, le da un toque... Sí, sobre todo porque si no estás acostumbrado a ver este recurso o se utiliza muy poco, en este caso, al utilizarlo muchas veces, y tú sigues la colección, sigues la tal, se te hace la vista, lo cual está muy bien. Y otra cosa... Sí, te acostumbras. Sí. Te acostumbras. Es decir, a leer de una forma o a leer de otra, tanto vale para un cómic, para una novela tal, te acostumbras. La primera vez que, yo qué sé, cuando Moore, ponemos siempre el recurso de Moore, porque como es que el reinventor de muchos sentidos del ritmo gráfico y de la simetría en el cómic, pues cuando Moore te pone algo así, te pone la simetría, la primera vez la gente, o sea, yo estoy seguro que cogía y daba para atrás y dices, espera un momento, y se lo tenía que volver a leer porque era un recurso prácticamente inventado y nuevo, ¿no? Entonces, y a mí me gusta que lo haya utilizado muchas veces. Eso sí que es lo que más me gusta, que lo utilice muchas veces para que la gente que lo lee se acostumbre a que ese recurso se pueda utilizar, ¿no? Después otra cosa que me gustó bastante también es lo expresiva que es la protagonista, ¿no? La Jessica Drew. Tú en todo momento sabes lo que está pasando por su cabeza, aparte de que te lo pueda escribir o tal, pero ves la frustración. Es un poco eso, como una comedia de situación, a mí me recordó mucho eso, un poco a Jessica, a Bridget Jones, un poco comedieta, pero Le sin faltaba... dejar de ser superhéroe, ¿no? Incluso juega en otra liga, ¿no? Yo hubo un momento en que me asusté porque dije, madre mía, como Megan las chicas Gilmore. Sí, o sea, hay no, pero para nada, no, para nada, ¿eh? Es que se parece más a... Pero había un chiste recurrente que dice, eres más difícil que encontrar que un capítulo mudo de las chicas Gilmore, ¿no? Bueno, tiene varias frases de esas que son... ¿Cómo es? Cuando está repartiendo hostias y dice la magia del yoga para embarazadas. Sí, dice, yo me quedo tan pancha. O cuando se está buscando... Está en la sala de espera y el chaval a punto de salir. Y cuando la tía se está buscando en con internet, los ¿no? ahí, Cuando decíamos que estaba buscando ella misma en internet, oye, nunca me he googleado. Y se busca y aparece esa portada famosa de Milo Manara, la portada de Spider-Woman, que tanta polémica hubo y se encuentra, ¿no? Es una gracieta, ¿no? Tiene ese toque surrealista incluso. Y después, bueno, lo del hospital en plan Men in Black a mí me descojonaba. Simplemente las caras que ella ponía al lado de todos los alienígenas. ¿Y dónde me han metido? Sí, la más aburrida ahí. Y además ahí hay un toque, bueno, que también ahí es el desfase, porque ella es que está embarazada, quiere pegarse con todos los de hostias, pero que está embarazada a punto de dar a luz, que no puede, con el Skrull, ese príncipe, está pensando en que al final es el niño príncipe que tiene que salvarla a ella, da a luz ahí como puede y tal, y justo da a luz... Ya se quita el peso. Para mí fue... Y empieza a repartir allí a decir qué ganas tenía de repartir. Oye, pero que sale de parir y empieza a dar mamporros. Súper delgada, por cierto. Sale súper delgada. Y como si nada. La sangre radioactiva esta de araña o lo que sea. Bueno, y además se desquita, ¿no? Como que se ha quitado un peso de encima y dice, bueno, ahora vamos a volver. Y después otra cosa que también me parece muy interesante. Que yo no sé si estará la gente de acuerdo conmigo, ¿no? Que es ese rollo, esa tensión sexual con la Capitana Marvel. No sé, hay un par de frases. Pero a mí, sobre todo de Capitana Marvel, me parece que está en la zona amigo. Zona amigo. Que en Pagafantas Marvel, me parece. Y hombre, es la que la sostiene. Porque, a ver, tú ten en cuenta, hay una cosa muy buena en que sale la Capitana Marvel y creo que es contra el Wendigo. Sí, es el episodio del Wendigo. Y la tía como que se tira como 20 páginas, pero 10 páginas dándole de mamporros al Wendigo, que encima están en Canadá, que han hecho no sé cómo al Wendigo. Por cierto, siguiendo con la coña de Alpha Flight, el Wendigo era un personaje junto con Sasquatch. Sasquatch, que sí sale Sasquatch.
Sasquatch era un personaje de Alpha Flight, o sea, pues el Wendigo es un personaje canadiense de Alpha Flight, y se están dando de mamporro, se tira como 15 páginas, llega la Capitana Marvel y hace ¡flash! Se lo carga y dice, de nada. O sea, es un poquito como la madre ahí. Claro, bueno, la otra tiene mucho más poder y tal. Pero sí, hay ese rollete ahí. Pero no sé si llega. Yo no sé si lo encajaría. Yo creo que lo dejamos insinuado. Como en el limbo. Sí. Porque es tan suave, tan leve, tan. Está insinuado. Yo creo que sutil. hay. Así es que depende mucho de la interpretación quien quiera mirarlo. Eso algunos expertos que nos digan abajo aquí si hay rollo. Hay que decir que no es la Spider-Woman, como detalle, hay que decir que no es la Spider-Woman, que ya lo dije yo en la introducción, en la crítica. No es la primera Spider-Woman que tiene hijos. La segunda Spider-Woman era Julia Carpenter, la original que tenía el traje negro de Spider-Man. Su gran preocupación es que era madre soltera, tenía una cría y se dedicó al mundo del superhéroe, entre comillas, medio villanía, medio tal, o sea, para sacar un poquito tal, para sacar a la hija adelante. Lo que pasa es que en este caso la hija ya tenía 6 años. O sea, ya volvemos a lo mismo. Es la primera vez que se ve el proceso justo en el desarrollo. Que además tarda en decirnos quién es el padre y todo eso, y tiene ahí como unos pequeños enigmas y nos lo cuenta. Cuenta lo del padre. Nunca vamos a spoilearlo. Ay, pero nunca llega a decirlo. Hay una coña que es la que yo comentaba de qué gracioso es el universo Marvel cuando se tratan de como casi una buddy movie o la serie Friends, ¿no? O sea, y yo me recuerdo los TVOs de Conway, de Mark Wolfman, que con los grupos en general se ha hecho, con los Teen Titans, con los Vengadores, y de repente tú veías una splash page doble o una splash page tal, tú veías a todos los superhéroes, el Spider-Man con el Iron Man, tomando café en un salón, que dices tú, esto es surrealista, todos son informados, claro, dices tú, sí. ¿cómo pero coño? Son los mejores momentos, también ¿Cómo coño bebe café Iron Man con la pajita? Con la pajita, o sea, como si todos están que pasaba medio también con los X-Men cuando empiezan a marujear y empiezan a hacer sus historias y tal. Y pero eso era más Melrose Place, eso era ya otro rollo, pero tal. Y los ves así, y aquí te lo hacen en una azotea tipo Friends, ¿os acordáis de la serie Friends? Y tal, y tú ves y tal. Cuando le preguntan ¿quién es el padre? ¿Quién es el padre? Y la otra. Además ahí le tiende la trampa a la Capitana Marvel, porque se la tiene un poco tomada al otro, y el otro cae con todo el equipo, el macho mende. Se la tira al otro y el otro... No sé, pregúntale, a ver, tú que eres tan amigo de ella, a mí no me lo ha querido decir. Y ahí te sueltan los gags graciosos, tal. Que no es de gags, hay que decir que no es de gags, hay 3 o 4 gags obviamente, pero no es una... No, pero es el tono comedieta. Es el tono comedieta que muchas veces sí se sigue hasta el final, incluso cuando ya no está Javi, porque lo imprime... Pero Javi sí que para mí le daba, desde mi punto de vista, tal vez por la expresividad que tiene a la hora de reflejar las caras, las expresiones faciales, pues sí que le daba ese tono de... La verdad es que me parece un personaje muy jugoso, ¿eh? Tal y lo que plantea ahí, visualmente funciona increíble, el color me parece acojonante. Bueno, y que ya está integrado dentro de... Y el guión es gracioso, es amable y muy... O sea, lo lees de un tiro y se quiso, o sea, yo creo que es obvio que es que lo que al final y al cabo, cuando esto está funcionando y está siendo así de forma liviana y bien llevada, lo que quieren es integrarlo dentro del universo oficial. Lo de veo Marvel, muy del rollo peli Marvel, que es para todos los públicos, graciosillo, sin pasarse, o sea, con sus toques, pero... O sea, lo veo muy ese de lo que le gusta en las pelis de Marvel, porque después en los cómics tienes de todo. Tienes o para otros públicos, o más violento, o más tal, o más trascendental, pero no es muy rollo para todos los públicos. Volvemos a lo mismo, que no hay gags. Que cualquier día la veo en una película este personaje y me pegaría mucho para este tono. O sea, incluso puede que tire más que el homónimo. O que la Capitana Marvel, a ver también cómo funciona. Si siguen buscando personajes femeninos fuertes para hacer películas, pues podría ser una candidata. Hay muchos, en Marvel hay muchísimos. Hombre, yo creo que si hacen una película de la Bruja Escarlata, yo creo que me muero. Pero eso ya es otra cosa, o sea... Sí, pero la Bruja Escarlata igual ya es algo más serio, más... No, bueno, tal como en plan... A ver, la primera es la Viuda Negra. Después de tal, que va a ser la Viuda Negra, casi seguro. Pero ya ahí a ver lo que hacen, porque es otro rollo también, ¿eh? Eso es más serio y hay una historia acojonante, porque la historia de la Viuda Negra, el origen telita. Ese es fuerte. Aunque está relativamente bueno, modificado. Esta también tiene el origen que habías contado, el origen también tiene... Es muy duro, ¿eh? Es muy duro. Tú ten en cuenta que, bueno, como comentar una pequeña anécdota, la serie se la puse ahora a David hace un ratito. La de los 70, La de los 70. Me hizo gracia. Que sale Spider-Man, por cierto, en el primer capítulo para dar cancha.
Pero es que me hacía mucha gracia porque yo no había leído Spider-Woman desde su primera serie. O sea, hace muchísimo. De su primera serie, los años 70, o sea, que ha llovido, que tuvo serie. Y esa está muy bien hecha, porque está bien, o sea, bien hecha para la época que estuvo hecha y todo el rollo, pero me hizo mucha gracia de que tú, según ibas pasando los episodios, la relación con el cómic era no mínima, sino inexistente. O sea, era una cosa prácticamente, excepto que Spider-Man sale en el primer episodio, luego está pegándose con Drácula, que la convierte... Esa serie es surrealista, pero a otro nivel, no es como esta, sí, es a otro nivel. Es una serie, y se la estaba poniendo a mí, David, tienes que ver esto, porque además, no te vas a creer, nada, pero no. que ganó en audiencia la de Spider-Man, la original. Ahora sí, no tenía que ver. Estaba muy bien dibujada. Yo siempre dije que era una especie de Hanna-Barbera. O sea, perdón, ¿no? Un Scooby-Doo, de un Scooby-Doo, pero en la etapa en que Scooby-Doo se enfrentaba con fantasmas de verdad. Y pero tal. Bueno, era una superheroína, no todos los días se han hecho series de superheroínas. Es que luego el origen de la primera Spider-Woman era muy místico. No era una heroína, digamos, al uso. O sea, ten en cuenta que es una persona que buscando por qué su padre se murió, no sé cuánto, se encuentra con una serie de entidades que son místicas en el universo Marvel, de todas formas que nos encuentra con rayitos. Sí, tiene rayitos. O sea, ella es Magnus la que la vuelve a colocar un poquito, la pone en contacto con la humanidad, porque ella fue criada, ella estaba retenida por Magnus. Y quien no sepa quién es Magnus, pues suena Magneto. Suena así, y la creó Boba, que era la misma que crió en su momento a Mercurio y a la Bruja Escarlata, ¿no? Entonces, y claro, todos los villanos que te encuentras, pues o todas las personas con las que se encuentra, pues tienen un componente de místico brujería que viene de la parte de tal, o sea, y ese era el origen que claro, en la serie de televisión se llevó al extremo, y aquí, claro, prácticamente se ha olvidado porque la han convertido en una mercenaria que trabajó para Hydra, que ha estado con los Shield y todo el rollo, ¿no? Bueno, de Javi Rodríguez también, que hay muchas cosillas que contar, aparte de lo que has contado. Yo he leído alguna entrevista de él que podéis mirar, por ejemplo, que era muy fan de John Byrne, de Frank Miller, de Walter Simon, y que le impactó mucho No tiene mal gusto el tío, ¿no? El contrato con Dios de Will Eisner, que yo creo que el ritmo o el sentido del ritmo de Will, claro, yo creo que lo mama directamente de sus cómics, ¿no? Que está muy vivo ese cómic, que era algo que tenía Yo pienso que experimenta más con cosas que ha visto de Will Eisner. Hay cosas que nunca ha probado y dice, bueno, pues voy a probar de Will Eisner, A ver, Will Eisner es como medio dios, ¿no? Es como el Orson Welles en el cine, y ahora o la literatura. Y ahora estaba bueno, había hecho aparte Daredevil, Doctor Extraño, que es con lo que estaba, me parece, Doctor Extraño, La Gata Negra, que es con lo que también ha hecho bastante Spider-Man Gata Negra, Vengadores, Patrulla X, y que había empezado a hacer los colores de Batgirl año 1, que eso había quedado por decir también, que también ya empezó con estos colores primarios un poco pop, que también le pega. Parece que se estaba especializando un poco en personajes femeninos, sobre todo, ¿no? O en universos femeninos. También correspondía, ese estilo yo creo que quedó muy bien, porque correspondía muy bien con el estilo de Marcos Martín, que si no es... Si antes os he dicho que Javi es muy icónico en el sentido de línea clara, de un estilo purista, pero a la vez realista. Dice colores planos que empoderan el trazo del dibujo para destacarlo más todavía. Obviamente, es que para precisamente portada, claro, si Javi es así, Marcos Martín es mucho más. O sea, sí que es mucho más icónico, aunque sigue siendo realista. O sea, un David Mazzucchelli, que también bebe mucho de Alestoz o algo así, sí que bebe mucho de ese estilo. Y claro, yo creo que se complementa perfectamente porque es básicamente como él lo haría, luego retomado. Lo que me parece curioso es que no le guste no ha dicho que no le guste, pero que la parte del entintado la quiere tener un poquito más separada, aparte. Y por eso está en este caso Álvaro López haciendo las tintas, que él mismo dice que se ve cómodo coloreándolo, eso lo dijo en algún sitio, que se ve cómodo coloreándolo precisamente por... no considera ya que sea un dibujo suyo, o sea, ya lo ha hecho el entintador, parte de él. Y bueno, por Javier Rodríguez, que más va a venir al Salón del Cómic de Avilés, a las jornadas de salones del Cómic de Avilés, que a ver si le conseguimos, a ver si le agarramos por ahí, le secuestramos y a ver si hacemos una pequeña entrevista. Que estaría muy bien. Sí, a ver qué nos cuenta él de su periplo por Marvel y DC. Eso es un mundo bueno, por y todo lo que ha hecho antes, porque lo que ha hecho antes es impresionante. Es veterano incluso, o sea, sí. Y a ver qué nos cuenta. Pues lo dejamos aquí. Nos queda mucho de hablar de Javi, muchísimo, pero nos parecía por lo menos que era
apropiado en este momento, pues, abarcar esta obra que no tiene tanto tiempo y que todavía podéis conseguir en las librerías.